para terminar este curso de resiliencia, tenemos el plan de contingencia para la comunidad educativa. No sé si ustedes recuerdan el año pasado, cuando estábamos en el gobierno de Yanine Áñez y el ministro de Educación planteó el plan de contingencia. Antes trabajábamos con el PSP, pero ese año trabajamos un plan de contingencia. ¿Alguno recuerda cuál era el plan de contingencia del año pasado? Profesores, ¿alguno recuerda el plan de contingencia? Sobre la violencia contra la mujer, y creo que era sobre ese tema, la violencia. Muy bien, profe Rolando, pero no solamente contra la mujer. Violencia, pero en todos los ámbitos. Exacto, familiar. En todos Sí. los ámbitos era la violencia, que teníamos que trabajarlo a nivel nacional. Era un plan de contingencia. Pero antes de ver, vamos a ver a qué se refiere un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Ya, un plan de contingencia es un conjunto de medidas educativas que tiene el propósito de prevenir, abordar y mitigar las problemáticas emergentes a nivel nacional. Como estábamos diciendo, el año pasado el plan de contingencia que estábamos trabajando era... se me va a cortar la reunión, profesores. Hacemos la misma dinámica como hacemos siempre. Volvemos con el mismo enlace. Me esperan 10 minutitos, ¿ya? Ya. El plan de contingencia del año pasado era la prevención de violencias en el entorno educativo. El gobierno planteó este plan de contingencia, ¿por qué? Porque durante la cuarentena o durante la pandemia que estuvimos, se vio muchos casos de violencia, y es lo que hablábamos en el primer curso, en el primer tema o en la sesión número 1, que por no saber, era algo diferente para nosotros, porque nosotros nos consideramos personas sociables, y al tenernos encerrados y no poder salir, entonces se nos vinieron a diferentes personas muchas emociones, las cuales no supimos manejar, y eso es lo que hablábamos en el primer tema, saber cómo o manejar la inteligencia emocional, que es cómo nosotros manejamos nuestras emociones para poder salir de cualquier adversidad. Y es por esa razón que el gobierno planteó este plan de contingencia, la prevención de violencias en el entorno educativo. Entonces, como lo hemos visto, el plan de contingencia son procedimientos operativos que se van a dar según a la problemática que tengamos a nivel nacional o en diferentes contextos, ¿no? ¿Quiénes van a apoyar o trabajar este plan de contingencia? Los estudiantes, los padres de familia, el personal docente, el personal administrativo y de servicio. ¿Dónde vamos a aplicar este plan de contingencia? En los diferentes procesos educativos. Espera un ratito, hay una persona que me está esperando. Ahora sí. Ahora les planteo una pregunta. ¿Ustedes creen que es importante tener un plan de contingencia relacionado ahora al COVID-19? Los escucho, profesores. Profesores, ya que sabemos que el plan de contingencia es un conjunto de medidas educativas que tiene el propósito de prevenir, abordar o mitigar problemáticas emergentes a nivel nacional. De acuerdo al gobierno, el año pasado ellos vieron una problemática que era la violencia que estaba
a nivel nacional en los hogares de Bolivia. Ahora, nosotros vamos a abocarlo a la pandemia o a lo que no es al nivel educativo, pero que hemos clausurado, no clausurado, sino que la educación se ha visto cortada durante el año pasado y prácticamente parte de este año que no es normal, se puede decir. ¿Ustedes creen que es factible desarrollar un plan de contingencia? Buenas tardes, licenciada. Profesor Antonio. Quisiera aportar, soy el profesor Rolando. Ay, lo levantó la mano el profe Antonio. Ah, ya, profe Rolando y después el profe Antonio. Ya, disculpe que no levanté la mano. Pero viendo ya en la práctica cómo se elabora un plan de contingencia en el tema del COVID, es importante para una unidad educativa porque necesitamos tener certeza de cómo vamos a tomar este asunto una vez que los estudiantes puedan volver a clase. Y son muchos aspectos que hay que considerar para poder cuidar la seguridad de los estudiantes, también de los docentes y en general de la comunidad educativa. Y para ello es bueno tener un procedimiento donde podamos nosotros desarrollar muchas actividades y tener también responsables y considerar los insumos que vamos a necesitar. Eso es realmente muy importante porque si volvemos otra vez a clase, tenemos que tener un plan ya diseñado y no nos vaya a encontrar dubitando sobre qué podemos hacer y tal vez no hacer lo correcto, porque este plan nos puede dar los marcos legales, las actividades necesarias, procedimentales también para poder contrarrestar el avance del COVID dentro de la unidad educativa. Entonces, creo que es importante tener un plan que nos dé el horizonte y además también para poder establecer qué requerimientos vamos a tener, porque viendo los insumos que se necesitan, son muchísimos. En el colegio particularmente carecemos de muchas cosas. No tenemos, por ejemplo, el termómetro para medir la temperatura, el alcohol en gel, el alcohol al 70%, las mascarillas, no tenemos el cloro, y la infraestructura hay que adecuarla para una cantidad de estudiantes. Son muchos aspectos que son necesarios y realmente sería bueno considerar cómo se va a financiar este plan de contingencia, considerando que ni el gobierno nacional no ha aportado en absoluto nada, y tampoco el gobierno municipal el año pasado ni este año nos han dado mucha relevancia, no nos han dado muchos insumos necesarios. Y si todas las unidades educativas van a aperturar nuevamente las clases para una cantidad de 500 estudiantes, por decir, necesitamos bastante insumos que se van a ir día a día, todos los días se van a necesitar, y esto va a generar un problema de sostenibilidad del proyecto en sí. Entonces, y realmente va a caer otra vez el peso sobre los padres de familia que van a tener que financiar, autofinanciarse, y sobre los docentes con seguridad que vamos a tener que ver cómo nos las arreglamos, porque, por ejemplo, a la entrada de la unidad educativa se tiene que medir la temperatura, se tiene que desinfectar
a los estudiantes con alcohol o con otras para que podamos garantizar la participación de los estudiantes dentro de la unidad educativa. Y esto genera mucho gasto. He estado sacando cuentas, más o menos, y el lunes lo voy a mencionar, de cuánto se requiere en términos económicos para una semana de clase. Ya, solamente eso. Ya, muchísimas gracias, profe Rolando. El profe Antonio quería hablar. Lo escucho, profe Antonio. Bueno, gracias, Lice. Yo creo que está bien lo que dice el profesor Rolando, pero yo creo que el problema ya está dado, ¿no? Eso va a surgir una vez que entremos a clases presenciales. Por lo tanto, yo creo que ya debe darse un plan de contingencia, porque sabemos que ahora se va agudizando la situación. Ya más anteriormente los jóvenes y los niños estaban casi como que no les afectaba tanto, ¿no? Pero ahora sí estamos viendo que están muriendo también niños, jóvenes, está afectando, entonces tiene que haber un plan de ya. Y dentro de ese plan yo creo que ya hemos iniciado justamente esto de prepararnos para en estos cursos de resiliencia, y tendremos que ver otros puntos, otras medidas más para poder, sobre todo, concientizar a los jóvenes, ¿no? Y los niños, porque especialmente los jóvenes, son los que les falta todavía esa concientización, porque ellos, ya, decía de los jóvenes que todavía siguen reuniéndose, todavía, aunque decimos que está prohibido hacer tareas en grupos, se siguen juntando en grupos para hacer tareas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que necesitamos un plan para nuestros estudiantes para poder prevenir esta situación que cada vez se hace más difícil, ¿no? Entonces, en síntesis sería eso. No esperar, digamos, que entremos todavía a clases presenciales para hacer un plan, sino ya desde ahora tendremos que, porque el problema está dado y hay que mitigar, ¿no? Hay que prevenir que tengamos más casos en nuestros. Ya, gracias, profe Antonio. Sí, muy buena la intervención del profe Antonio, ¿no? Y también del profe Roberto. No solamente esperar a que nosotros ingresemos a clase. El plan de contingencia lo tenemos que dar en los diferentes modelos que nosotros vayamos a trabajar en la unidad educativa o en las diferentes modalidades, que ya sabemos que hay la modalidad semipresencial, la presencial y virtual y a distancia, ¿no? Son 4 modalidades que nosotros podemos dar o a nivel educativo que se nos ha presentado el Ministerio de Educación. Entonces, un plan de contingencia es un plan donde yo voy a poner estrategias para trabajar o para mitigar algunas problemáticas que tenemos a nivel nacional, en este caso que lo estamos viviendo hoy día, que es la pandemia, ¿ya? Entonces, vamos a ver, aquí les quiero compartir algo que yo busqué, cómo diferentes países han trabajado este plan de contingencia y cómo lo están tomando la educación estos países. Ya, espérenme un ratito, tengo que admitir, ahora sí. Aquí. Por ejemplo, en el país de Uruguay, ellos han trabajado hace más de una década en un plan, ellos llaman el plan Ceibal. ¿De qué consta este plan? Este plan consta de entregar una laptop a cada alumno en las escuelas públicas. O sea, aquí nos damos cuenta que no es de la noche a la mañana que yo voy a tratar de implementar una educación virtual, sino que aquí más de una década ellos están implementando este plan, que es otorgar o entregar una laptop en las escuelas públicas. También ellos están trabajando con una plataforma, ellos lo llaman CREA. Esta plataforma es donde el profesor puede subir material
tomar listas, subir videos para que el estudiante pueda acceder a la educación virtual. También, además de esta plataforma, tienen una plataforma gamificada que más que todo ellos se abocan a las materias científicas, que es la matemática, Matific y la biblioteca País. Esta biblioteca consta de 7.000 libros recreativos y materiales de estudio en formato de texto, audio y imagen. Esto en cuanto a Uruguay. En el país de Colombia tienen una infinidad de portales educativos. Uno que es reconocido y que yo lo he visto es la plataforma Aprender Digital. Ustedes pueden ingresar a esa plataforma es abierta para todos, no es necesario tener un usuario o contraseña, y tiene más de 80.000 recursos educativos digitales, organizados por grados que incluyen desde videos hasta aplicaciones y juegos, donde, como les dije, es una plataforma abierta, no solo está limitada para el país de Colombia. Yo bastante material he ocupado de esta plataforma que es Aprender Digital, que son muy buenos y nos sirve. Entonces yo los invito a buscar esta página Aprender Digital, que tienen una infinidad de recursos educativos que nos va a ayudar a dar las clases virtuales o a distancia, con diferentes actividades y relacionadas al contexto. También otro país, México, que actualmente ellos han implementado la televisión educativa. Actualmente esta televisión educativa es una red nacional con programas emitidos en todo México, en distintos horarios y para los diferentes grados. Hablando ahora de Bolivia, hablando de nuestro contexto, Bolivia recién ha implementado desde el año pasado, ha implementado la plataforma Educa Bolivia, que esta plataforma es donde podemos encontrar las diferentes cartillas que todo este primer trimestre hemos trabajado. También he implementado la televisión educativa, que de acuerdo a diferentes por el canal nacional, el canal 7, que se dan para diferentes cursos, diferentes temáticas y en las diferentes áreas, ¿no? Tanto para el nivel primario como secundario. También otra plataforma que desde este año estamos utilizando, que es la plataforma Moodle, es donde ya nosotros tenemos a los estudiantes ingresados en esa plataforma, donde nosotros podemos ingresar nuestro material. Se nos hace un poquito más fácil el trabajo, pero a la vez un poco difícil para aquellas provincias donde no pueden acceder a internet. Ahora yo les pregunto, profesores, ¿cómo están trabajando ustedes en Concepción? Ustedes me dijeron que estaban trabajando a distancia. Quiero que me compartan sus experiencias de cómo están trabajando ustedes en la comunidad o en la provincia o en Concepción. Los escucho, profe. Si ustedes me dicen clases a distancia, yo creo que están yendo, clases a distancia se entiende a que ustedes entregan material y van visitando estudiantes casa por casa. Eso entiendo a clases a distancia. O cómo ustedes la están adecuando a su contexto, porque no es un círculo cerrado, sino yo lo puedo adecuar a mi contexto, ¿no? Los escucho, profe, cómo están trabajando ustedes las modalidades.
¿Alguien que quiera participar? Profe Antonio Arias. Antonio, disculpe que intervengan demasiado. Primero, antes de abrir sobre el tema, yo creo que, colegas, a todos los que están con sus micrófonos, por favor, hay que cortarlos porque no deja seguir la clase. Y la profe Yolanda, por favor, deje de rayar la pantalla. Gracias. Ya. En cuanto al trabajo que estamos realizando aquí en CONCE, a distancia, primero elaboramos las cartillas de cada docente en su área, ¿no? Y hay la comisión pedagógica que hace la revisión. Bueno, estoy hablando de secundaria, ¿no? Hace la revisión, las cartillas y si hay que corregir algunas cosas, se corrige y luego se las impresas, vienen los padres de familia a recogerlos, ¿no? En realidad se los llaman los padres de familia en caso de que no pudieran, entonces vienen los estudiantes y los recogen de la fotocopiadora y una vez que ellos tengan el material, se hace el seguimiento a través de grupos de WhatsApp para poder explicarlos. Se envía también videos grabados para poder orientarlos en caso de materias que requieren una explicación más explícita, ¿no? Y luego, una vez que tengan ya realizadas las actividades, las evaluaciones, las cartillas, entonces bajo un cronograma se lo recogen nuevamente las cartillas, vienen los padres de familia, en algunos casos los estudiantes también a entregar sus cartillas para que los docentes podamos revisarlos, posteriormente entregarlos con sus calificaciones y así hemos estado con ya el primer trimestre. Hacia grandes rasgos les explico. Ya, gracias, profe Antonio. Ahora también quiero una opinión. ¿Ustedes creen que esta modalidad que ustedes han adoptado, cómo les ha resultado? ¿Los estudiantes han respondido, han participado o han dejado de lado y ya no han dicho no quiero estudiar este año porque no me parece esta modalidad? ¿Cómo les ha ido? ¿Los estudiantes están respondiendo, no están respondiendo? ¿O la mitad del curso participa, no participa? Buenas tardes, Licen. Profe María, buenas tardes. En caso de primaria, licenciada, creo que se ha trabajado, pudimos, al comienzo así con cartillas, trabajamos con los padres de familia. Los padres de familia iban a recoger los trabajos, los cuadernos, volvían a entregar. Después hubo una oportunidad que se ha podido trabajar 15 días, 10 estudiantes, y así tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros estudiantes y tomar en cuenta que si ellos en verdad han hecho los trabajos. Esto nos hizo más fácil el trabajo de poder calificar y poder ver sus notas, ¿no? Claro que ha habido dificultad, no ha habido todavía perfección, pero así hemos venido trabajando todo este primer trimestre. Ya, muchísimas gracias, profe María. Ya, como todo, ¿no? Empezar nos va a costar que los estudiantes se adecúen. Yo creo que ya este primer trimestre nos sirvió que los estudiantes se adecúen a las diferentes modalidades que las diferentes unidades educativas están adoptando. Como yo a las sesiones pasadas yo les platiqué en cuanto a la modalidad que nosotros hemos adoptado la modalidad presencial. Para ello, nosotros para realizar la modalidad presencial hemos tenido que presentar el protocolo de bioseguridad y el plan de contingencia para desarrollar las clases presenciales. Entonces, es muy necesario que nosotros tengamos un plan de contingencia de cómo actuar, ya sea que trabajemos en modalidad presencial, en modalidad distancia o en la modalidad virtual.
ya sé que la modalidad virtual es muy difícil desarrollarla en provincia, ya que la señal de internet aquí en Bolivia no es muy buena en las provincias, como lo vimos nosotros cuando intentamos realizar el primer curso, el primer día, que la señal estaba pésima. Entonces es un problema para nosotros desarrollarlo de manera virtual nuestras clases. Entonces nosotros como profesores tenemos que adecuar y buscar diferentes estrategias para que nuestros estudiantes puedan acceder a una educación. Porque no podemos decir que la educación va a parar durante toda esta pandemia. No podemos decir que todo este tiempo la vamos a desarrollar una educación a distancia, sino tenemos que en algún día nosotros tenemos que volver a las aulas y ese día ya tenemos que tener un plan de cómo vamos a actuar, cómo vamos a desarrollar nuestras clases. Tenemos que ver, como hablaba el profesor Rolando, qué insumos, quién nos va a dotar esos insumos. Tenemos que trabajar a la par con la junta escolar y también hablábamos que tenemos que trabajar conjuntamente con la alcaldía y el centro de salud de nuestra comunidad. Ahora, pero ¿qué pasos yo necesito para elaborar un plan de contingencia? Espérenme un ratito, vamos a borrar la pantalla porque no podemos ver nada ahora sí. Ahora sí, ¿pueden visualizar la pantalla? Sí. Ya, ahora sí. Los pasos que debemos seguir para elaborar un plan de contingencia. Como primer paso, tengo qué temática voy a trabajar. Entonces, tenemos nosotros que identificar la temática a desarrollar en el plan de contingencia. Nosotros tenemos que abocarnos. Hoy estamos en una situación, o Bolivia se encuentra en una situación o en una pandemia. Estamos cruzando ya un año y medio, una pandemia. Este plan de contingencia tiene que responder a esta coyuntura actual y a la temática que girará en torno a la continuidad del desarrollo de los planes de estudio. El año pasado prácticamente nosotros hemos cortado la educación. ¿Por qué? Porque no teníamos un plan. Ahora, ¿qué hacemos? Se nos generó en el mes de marzo, el Ministerio de Educación dijo, para resguardar la salud tanto de los estudiantes como de los profesores, se da un tiempo, nos dijo, ¿no? Unas 2 semanas de receso, se podría decir, en el estudio. Y así fueron pasando hasta llegar a un punto que dijeron, se clausura el año escolar. Entonces, o todos van a pasar este año, digamos, ¿no? En algunos casos no se pasó clases, en otro contexto sí pasaron clases virtuales, los que podían acceder a internet, pero en muchos casos, en diferentes provincias, no pasaron clases. Entonces, ese año, el año pasado, el 2020, fue un año donde no pudimos acceder a la educación. Un perjuicio tanto para los estudiantes, la comunidad y para nosotros, porque somos nosotros que tenemos que recuperar ese año perdido en este año. Entonces, nosotros, y eso nos pasó porque no teníamos un plan de contingencia, cómo actuar a esta situación que estábamos cursando en Bolivia. Entonces, aquí podemos verificar cuán importante es tener un plan de contingencia, de saber, digamos, y el plan de contingencia no solo se aboca ahora a una pandemia, sino el plan de contingencia yo lo puedo adecuar, digamos, ¿qué pasa si hay una explosión en la unidad educativa?
¿Qué tengo que hacer? Todos estos supuestos que pueden pasar, yo los tengo que manejar en el plan de contingencia. Ya, pero en este caso lo vamos a abocar en la situación en la que nos encontramos hoy día, que es la pandemia, y darle continuidad al desarrollo de las actividades curriculares, ¿no? Para que no nos pase como el año pasado, de cortarla y cerrarla, y de que esos estudiantes no accedan a una educación. Entonces, como primer paso es identificar la temática. Como temática vamos a tener la continuidad del desarrollo de los planes de estudio. Como segundo punto, ¿qué aspectos vamos a indagar respecto a la temática? Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Como todo trabajo, siempre nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, realizar el diagnóstico en relación a la temática identificada. En este caso, la temática identificada es de proseguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para realizar el diagnóstico, nosotros podemos considerar estos aspectos que yo los he planteado así. Familias y estudiantes afectados con el virus, medios de acceso a la unidad educativa, acceso y recursos TIC con los que cuentan los estudiantes, si tienen recursos y características de los ambientes con que se cuenta para incorporar medidas de bioseguridad, instituciones que nos puedan apoyar. Podemos considerar estos aspectos para realizar nuestro diagnóstico, realizar preguntas que vayan direccionadas, por ejemplo, si cuentan o no con recursos tecnológicos, cómo está mi ambiente de trabajo, si es el adecuado, cómo puedo incorporar las medidas de seguridad para que yo pueda en algún tiempo determinado volver a clases presenciales. También aquí podemos trabajar lo que hemos hablado sobre el control de las emociones, la inteligencia emocional, para aquí en el primer punto, familias y estudiantes afectados con el virus. Porque nosotros, muchas de las personas conocidas o no, cercanas a nosotros han fallecido. Y esto trae un conjunto de emociones que nosotros tenemos que saber trabajarlas o manejarlas para salir victoriosos de esa adversidad, ¿no? Cómo trabajar nuestra inteligencia emocional. Como tercer punto, tenemos qué queremos lograr y o resolver. Aquí nos tenemos que plantear, una vez que hemos elegido primero la temática que vamos a trabajar, desarrollamos el diagnóstico relacionado con la temática que hemos elegido. Luego de realizar ese diagnóstico, nosotros tenemos que plantearnos objetivos generales y objetivos específicos, incorporando la temática definida. Aquí una pregunta que nos ayuda a formular un objetivo. ¿Qué queremos lograr y para qué queremos lograr? Aquí yo les presento un objetivo general. Establecer normas y lineamientos proporcionando directrices básicas para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19, creando sistemas resilientes para retomar la educación en beneficio de la comunidad. Este es como mi objetivo general. Y dentro de mis objetivos específicos, yo les planteo lo siguiente. Es protección de salud y seguridad de toda la comunidad educativa. Colaboración con las autoridades de salud en materia preventiva. Minimizar los aspectos derivados de esta situación y garantizar la normalidad en todas las actividades desarrolladas en nuestras unidades educativas.
Y como último punto, crear sistemas resilientes de educación para lograr un desarrollo equitativo y sostenible. Siempre trabajando las emociones. Para que yo tenga un estudiante resiliente, yo tengo que trabajar, tengo que tener una inteligencia emocional bien equilibrada y equitativa, tanto en el aula como en los diferentes contextos donde yo me desenvuelvo o desarrollo. Como cuarto punto tenemos cómo nos organizamos. Aquí siempre, igual lo planteamos en el protocolo de bioseguridad, ¿cómo nos vamos a organizar? Siempre nosotros tenemos que organizar comisiones, comités o brigadas, digamos, ¿no? Porque si no hay un responsable de una actividad y ponemos solamente la comunidad educativa o el plantel docente, nadie se va a hacer cargo de esa actividad que tenemos que desarrollar. Entonces, cada actividad que nosotros propongamos o en nuestro plan de contingencia tiene que tener un directo responsable. Y es él que va a trabajar esa actividad organizando a los demás componentes de la comunidad educativa. Como quinto punto, ¿cómo lo hacemos? Ya nosotros hemos elegido la temática, ya hemos realizado un diagnóstico, ya hemos planteado nuestros objetivos, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos. Ya pusimos a responsables, nos organizamos, pero ahora viene, ¿y cómo lo hago? Tengo que establecer actividades o un plan de acción. Aquí, elaboramos un plan de acción. Esto se refiere a establecer actividades, recursos y tiempo y cronograma que van a ser desarrollados de manera trimestral o mensual, como definamos en la unidad educativa o centro educativo. Aquí yo les planteo para lo que nosotros hemos utilizado en mi unidad educativa, el plan de acción lo hemos desarrollado en dos fases. La fase preparatoria y la fase de retorno efectivo. ¿A qué se refiere la fase preparatoria? La fase preparatoria es cuando todavía no están los estudiantes. Yo me preparo en la infraestructura. ¿Cómo yo los voy a organizar a mis estudiantes? Las aulas son adecuadas para que están con el diferente, tienen el tamaño adecuado, tienen la ventilación adecuada para que yo pueda realizar mis clases presenciales. Y aquí está la parte de insumos. ¿Quién me va a dotar de esos insumos? ¿Yo voy a esperar que la alcaldía me dé esos insumos o me organizo con mi junta escolar para que un posterior ya pueda trabajarlo con la alcaldía? Ya saben que pedirle algo a la alcaldía hay que hacer un montón de papeles y es un largo proceso. Entonces nosotros, comunidad educativa, preferimos trabajar con la junta de padres. También otro punto que es la organización de los grupos y planificación de la permanencia. ¿Cómo nosotros nos vamos a organizar tanto como docentes, estudiantes y padres de familia? Primero nosotros nos organizamos como docentes de cómo vamos a estar, digamos, para la desinfección, ya sea en la entrada, salida y durante el receso, durante el periodo de clase. Y también la comunicación de la comunidad educativa. Dentro de este punto, la comunicación de la comunidad educativa es cómo nosotros vamos a enseñar. Tenemos que decirle, antes de que nosotros podamos retomar a las clases presenciales, nosotros tenemos que desarrollar talleres donde expliquemos cómo va a ser la modalidad
para el retorno seguro a clase. ¿Ya? Y ahora la otra fase, que es la fase de retorno efectivo. Aquí ya que va de la mano con el protocolo de bioseguridad, las medidas de seguridad obligatoria. Estas medidas que tienen que ser al inicio de clase, de cómo yo entro a la unidad educativa, cómo yo permanezco dentro del aula, qué medidas de seguridad voy a tomar. Un momento. Ahora sí. Ahí nos están poniendo música de fondo. Ahora sí. Ya. La fase de retorno efectivo es lo que hablaba, sobre las medidas de seguridad obligatoria, que nos dice, primero, ¿qué medidas de seguridad yo tengo que tener al ingresar a la unidad educativa? ¿Qué medidas de seguridad yo voy a tener cuando estoy dentro del aula? ¿Qué medida de seguridad yo voy a tener a la hora del receso o del descanso pedagógico? ¿Y qué medida yo voy a tener cuando sea el turno de salida de la unidad educativa? Y los momentos críticos. Los momentos críticos es donde hay mayor aglomeración de personas. ¿Cuáles van a ser esos momentos críticos? A la entrada a la unidad educativa y a la salida y a la hora del descanso pedagógico. Entonces, ¿cómo yo organizo para que no tenga una aglomeración de estudiantes? ¿Cómo disminuyo estos espacios críticos o momentos críticos? Eso yo lo tengo que incorporar en mi plan de acción dentro de mi plan de contingencia. Como último punto, ya hemos trabajado la temática, hemos realizado nuestro diagnóstico, hemos planteado nuestro objetivo, ¿no? Hemos organizado, hemos descrito las diferentes actividades que vamos a desarrollar y ahora nos tenemos que plantear esta pregunta. ¿Qué logramos? ¿Qué cambios conseguimos? ¿Qué nos falta por hacer? Evaluamos nuestro plan de contingencia, ¿no? Se debe realizar un balance de cumplimiento de las acciones desarrolladas que nosotros hemos planteado en nuestro plan de acción por el centro educativo y unidad educativa. ¿Qué resultados hemos alcanzado, ya sean cuantitativos o cualitativos? Y el balance general del cumplimiento de objetivos. He logrado cumplir con mis objetivos que yo me planteé al principio, tanto los objetivos general como el objetivo general como los objetivos específicos. Eso es en cuanto a los pasos para que yo pueda desarrollar un plan de contingencia. Y la articulación, lo que nos interesa. ¿Cómo yo articulo esto de lo curricular al plan de contingencia? Va a depender mucho de las actividades que yo tenga en mi plan de contingencia. Primero, tenemos que definir la modalidad de atención. Como ya habíamos dicho, hay la modalidad presencial, semipresencial, a distancia y la modalidad virtual. También nosotros que tenemos que transversalizar y articular los contenidos específicos de áreas de saberes y conocimientos. Yo les comparto una experiencia, cómo hemos articulado las diferentes áreas. Como les había manifestado, yo soy profesora de la especialidad física-química y nosotros hemos elaborado específicamente en la materia de química, hemos elaborado el alcohol en gel, que lo he articulado con el tema de estequiometría, y también he articulado en la fabricación la preparación del alcohol al 70% con el tema de soluciones. También la profesora de artes plásticas ha articulado
elaboración de los carteles, el del lavado de manos, el distanciamiento de 1 metro, también las medidas de bioseguridad que tengo que tener al ingresar a la unidad educativa. Entonces, nosotros como profesores tenemos que ver la manera de cómo articular estas diferentes actividades a nuestros contenidos que nosotros estamos desarrollando. Y es lo que dice aquí el tercer punto, la articulación de contenidos de los programas de estudio con la temática definida. Y como último punto, la aplicación de estrategias metodológicas y o materiales pertinentes para trabajar los contenidos específicos. Por ejemplo, aquí en la materia de biología ustedes pueden trabajar qué es el COVID, cómo se manifiesta y por qué nosotros tenemos que desarrollar el lavado de manos. ¿Qué pasa con ese virus cuando nosotros realizamos el lavado de manos correcto, cuando utilizamos el detergente o el jabón? Entonces, todas esas cositas van a ayudar a concienciar y a que el estudiante se dé cuenta de que ya practique estas medidas de bioseguridad y lo que estamos avanzando en la unidad educativa les sirva para la vida, que es lo que prácticamente siempre hemos manejado, que los contenidos que nosotros desarrollamos en la unidad educativa le encuentren un sentido útil para la vida, ¿no? Bueno, profesores, aquí hemos terminado con el curso. Les quedo muy agradecida de la participación, tanto en las diferentes sesiones que hemos tenido y en el ingreso de las clases. Yo sé que en esta vacación es muy difícil, muchos han dicho, no, ¿por qué tengo que pasar clase en esta vacación o en este receso? Pero como decimos, el profesor nunca deja de capacitarse. Siempre nosotros vamos a tener retos nuevos de capacitarnos, nunca vamos a dejar de lado, como decir, a nosotros se nos ha planteado de trabajar con las plataformas y lo estamos haciendo, profesores. Sé que a algunos nos cuesta, pero no es imposible. Y felicitar a todos ustedes porque ustedes siguen capacitándose y tiene que ser la premisa de todo maestro, seguir capacitando para poder impartir estos conocimientos a nuestros estudiantes.